En solo una mañana, el tifón número 10 dejó una huella de devastación imposible de olvidar. El viento aullaba con furia, los techos volaban como si fueran hojas de papel, los árboles caían en masa y los gritos de auxilio retumbaban por todas partes. Nadie podía imaginar que en cuestión de horas un lugar tranquilo se transformaría en un paisaje arrasado. Las cifras oficiales son frías pero estremecedoras. 16 personas fallecidas, 13 desaparecidas, 69 heridas y otras 8 cuyo paradero sigue siendo un misterio. Más de 100,000 hogares quedaron sin techo, dejando familias enteras en la desesperación. Esto ya no es la historia de unos pocos, es la tragedia compartida de decenas de miles de familias. Y cada número no es solo una estadística, son vidas, lágrimas y destinos destrozados. Si estás viendo este video, te pedimos un segundo para dar like y ayudar a difundir esta información. Y no olvides suscribirte al canal para recibir siempre las noticias más recientes y las historias más impactantes que no puedes perderte. Prepárate porque a continuación reviviremos los momentos más desgarradores del tifón número 10, un vendaval que transformó una región entera en cuestión de segundos. La lluvia caía a cántaros tan fuerte que ahogaba incluso mi propia respiración entrecortada. Afuera, el cielo estaba negro, los relámpagos no cesaban y el viento rugía como si quisiera desgarrar todo lo que encontraba. En la frágil choza de bambú, yo abrazaba con fuerza a la pequeña Shoai, que temblaba sin parar, aumentando mi desesperación. Cada sonido se volvía más ensordecedor, más violento, hasta hacer imposible respirar con calma. De pronto, en medio de aquel caos, la voz potente de Nam, a quien siempre consideré nuestro salvador, retumbó sobre el estruendo de la tormenta. «Compañero Hieu, informa de inmediato al comité. Orden de emergencia. Evacuar a toda la gente de las zonas bajas ya. El agua está subiendo demasiado rápido. No queda tiempo». Escuchaba claramente en su voz una urgencia desesperada, como si cada segundo que pasaba significara la vida o la muerte de decenas, incluso cientos de personas arrastradas por la corriente furiosa. Afuera, las linternas parpadeaban, las siluetas corrían de un lado a otro gritando, y las sirenas de alarma aullaban largas y escalofriantes, rompiendo la oscuridad absoluta de la noche. En el oeste de Engean, las lluvias torrenciales de varios días habían convertido todo un pueblo en un mar interminable. La crecida llegó como un monstruo descomunal, rugiendo, devorándolo todo, campos, ganado, aquellas humildes casas de techo bajo, y hasta las voces de auxilio que quedaban ahogadas bajo la espuma helada. Dicen que los desastres no perdonan a nadie, y en ese instante lo comprendí con una crudeza que me atravesó el alma. Miré hacia el techo de mi choza de bambú delgado y vulnerable, mientras la lluvia golpeaba sin tregua y el agua se filtraba en hilos helados que caían sobre el suelo. Un terror indescriptible me invadió. Si la riada pasa por aquí, ¿qué será de mí y de mi hija? ¿Aguantará esta choza endeble la furia salvaje de la tormenta? En mi mente se sucedían las peores escenas: techos arrancados de cuajo, niños gritando desesperados, brazos agitándose en vano contra la corriente desbordada. Imágenes que desgarraban mi pecho. Yo solo podía abrazar más fuerte a mi hija rogando un milagro. Pero afuera la tormenta seguía rugiendo, el agua se tornaba cada vez más rojiza y desbordada, y las órdenes de evacuación resonaban una y otra vez, apremiantes hasta cortar la respiración. Mientras el cielo afuera se cargaba de nubes negras y el viento ululaba como un lamento infernal, Nam, con el rostro tenso y los ojos encendidos de preocupación, tomó una decisión que jamás olvidaré. Su voz fue firme, aunque la angustia se adivinaba en cada palabra. «Esto no va a aguantar. Tenemos que ir a comprar cuerdas de inmediato. Si no, esta choza no resistirá la tormenta. Voy a entrar y ayudarla a reforzarla ahora mismo».
Con solo esas palabras, vi la silueta de un hombre dispuesto a lanzarse al peligro, sin importar la furia de la tormenta allá afuera. Él no eligió quedarse sentado esperando. Eligió enfrentarse al temporal para protegerme a mí y a mi hija, dos personas desconocidas cuyo destino se cruzó por casualidad en medio del desastre. Nam se apresuró a cargar con varias decenas de metros de gruesa cuerda los rollos pesados colgando sobre sus hombros. La luz de la linterna iluminaba su rostro, dejando ver cada gota de sudor mezclada con la lluvia. En aquel rostro se leía una tensión indescriptible, una preocupación profunda. Entre el estruendo del aguacero me habló con voz temblorosa pero sincera. He visto las noticias. Dicen que este huracán es muy feroz. Aquí con una casa de bambú con paredes de caña. No me quedo tranquilo. Si el viento arrecia un poco más, esto se va a venir abajo. Me quedé sin palabras. La choza de bambú que yo había levantado a toda prisa para refugiarme con mi hija no era más que un ala frágil frente a la tormenta. Yo sabía que bastaría una ráfaga violenta para arrancar el techo de cuajo, y entonces nosotras, mi hija y yo, seríamos arrastradas por aquella cortina blanca de agua. Nam no solo temía la inundación. Me advirtió de un peligro aún mayor, los deslizamientos de tierra. Su voz se volvió grave firme. En las tierras altas no preocupa tanto la riada, pero tu choza está justo al pie de la montaña y del otro lado hay una ladera muy empinada. Si sigue lloviendo unas horas más, el suelo se ablandará y toda la ladera puede venirse abajo en cualquier momento. En ese caso, ni las cuerdas servirán de nada. Me estremecí. Ante mis ojos se dibujó una escena aterradora: rocas y tierra cayendo con estrépito desde lo alto, arrasando todo a su paso. Abracé con fuerza a mi pequeña Shoai, el corazón desbordado de un miedo indescriptible. De pronto cada sonido de afuera se convirtió en un presagio de muerte, el viento aullando la lluvia, azotando las ramas, partiéndose con crujidos secos. Todo se mezclaba en una sinfonía macabra. Pero en medio de todo aquello, la imagen de Nam cargando los rollos de cuerda con la mirada firme y el cuerpo erguido resistiendo la tormenta, se convirtió en el único punto de luz en aquella oscuridad. Su decisión audaz, salir a comprar cuerda y regresar en pleno temporal para ayudarme a mí y a mi hija, no fue solo un gesto para salvar una choza, sino un acto para salvar vidas. Ambos lo sabíamos: si no actuábamos de inmediato, la choza sería arrancada de cuajo como una hoja seca en medio del huracán. Estaba levantada de forma precaria con paredes de bambú delgadas y un techo de hojas mal sujetas. Bastaría un poco más de viento para reducirlo todo a ruinas. En ese instante, sin necesidad de palabras, entendimos que aquello era una lucha por sobrevivir. Nam apretó con fuerza la cuerda en sus manos y en sus ojos brilló una determinación que atravesaba la cortina de lluvia. Gritó con voz desgarrada que apenas se imponía sobre el rugido del viento: «Hay que asegurar las 4 esquinas ya, no queda tiempo». Sus palabras sonaron como una orden. Yo corrí bajo la lluvia con los pies hundidos en el barro, buscando a toda prisa troncos cortos de bambú para usarlos como estacas. El viento me azotaba el rostro, hasta arder la lluvia caía como látigos. Pero yo seguía forzando el cuerpo para arrancar cada tallo, cada rama con las manos temblorosas y el corazón golpeando con tanta fuerza que parecía que iba a estallar. Mientras yo arrastraba como podía los bambúes de regreso, Nam, ágil como un rayo, ya había trepado al techo. Esa imagen aún permanece grabada en mi memoria, una figura delgada pero firme, sujetando una de las vigas con un brazo, mientras con el otro daba vueltas a la cuerda, nudo tras nudo, mientras el viento enloquecido intentaba derribarlo. Cada vez que el aire rugía, el techo crujía con un crack que sonaba como una advertencia de que estaba a punto de venirse abajo.
Escuchaba claramente el bambú partirse la cuerda, tensarse hasta chirriar, como si fuera a reventar de un momento a otro. Presa del pánico, grité con la voz rota: «Nam, ten cuidado», pero él no se detuvo. Apretaba los dientes con el rostro empapado de lluvia y sudor, y en sus ojos brillaba una determinación de hierro. Cada nudo se tensaba con fuerza, cada cuerda clavada en la tierra. Era como un hilo de vida frágil que mantenía en pie aquella choza. Yo, de rodillas en el barro, usaba hasta la última pizca de fuerza para clavar los troncos de bambú en la tierra como estacas. El suelo estaba tan blando que los palos se deslizaban, pero yo me aferraba con las manos entumecidas, las rodillas magulladas, golpeando una y otra vez más profundo, sin atreverme a parar ni un solo segundo. La lluvia caía cada vez más fuerte, el viento aullaba como un loco, levantando el techo de hojas y azotándome el rostro con un dolor cortante. Toda la choza temblaba como si fuera a arrancarse de raíz. Tenía la sensación de estar luchando contra una bestia invisible furiosa que quería destrozarlo todo a su paso. Por fin, cuando las estacas quedaron firmes y las cuerdas tensas en los 4 extremos, Nam bajó del techo. Su cuerpo estaba empapado, respiraba con dificultad, y me miró con ojos llenos de preocupación, pero también de firmeza. En medio del rugido de la tormenta, gritó con una voz entrecortada pero segura: «Al menos, ahora aguantará. Fuerza, tenemos que mantener este techo en pie hasta el final». En ese instante entendí que estábamos viviendo en la delgada línea entre la vida y la muerte. Y aquel hombre, con su valentía y su decisión, había levantado conmigo el último escudo para proteger a mi hijo y a mí del azote mortal del huracán. Al final, las 4 esquinas de la choza quedaron aseguradas con cuerdas tensas como arcos. Me dejé caer en el barro, jadeando con el cuerpo completamente agotado. En mis oídos solo resonaba el latido atronador de mi propio corazón, mezclado con el golpeteo de la lluvia que caía como miles de cuchillos sobre el techo endeble de hojas. En ese instante fugaz, me atreví a pensar que podríamos sobrevivir. La choza temblaba, pero aún se mantenía en pie, y una chispa de esperanza frágil pero real brilló en medio de la furia de la tormenta. Sin embargo, la naturaleza nunca se rinde tan fácilmente. Desde la ladera de la montaña, detrás de nosotros, comenzó a escucharse un ruido extraño profundo. Al principio eran solo crujidos, un ras-ras, como si alguien estuviera arañando la tierra, pero en cuestión de segundos se transformó en un estruendo ensordecedor, como si toda la montaña se estuviera moviendo. El suelo bajo mis pies temblaba, el barro se abría en ondas y de pronto corrientes de agua turbia comenzaron a bajar en forma de pequeñas cascadas. Levanté la cabeza, los ojos muy abiertos, perdidos entre la lluvia y el viento. En un relámpago fugaz, vi cómo la parte alta de la montaña se agrietaba como una herida inmensa que se abría sin control. La tierra y las rocas comenzaron a deslizarse, girando y cayendo como una serpiente gigantesca que acabara de despertar de un largo sueño. El rugido del viento quedó ahogado por el estrépito de la montaña, desplomándose un sonido atronador que helaba la sangre. Todo mi cuerpo se paralizó helado, pero el instinto de madre me hizo abrazar a Shoai con todas mis fuerzas. Mi corazón latía tan rápido y tan fuerte que sentía que iba a estallar. Sabía perfectamente que si aquella masa de tierra nos alcanzaba la choza de bambú, por más cuerdas que tuviera, no sería más que una hoja seca arrastrada por la corriente. En apenas un segundo, 1000 preguntas se agolparon en mi mente. ¿Tendremos tiempo de escapar? Todo el esfuerzo de estas horas para salvar la choza será en vano. Y lo más doloroso, ¿seré capaz de proteger a mi hijo antes de que todo quede sepultado? Un rayo desgarró el cielo iluminando el rostro de Nam, que se había quedado petrificado mirando la ladera. La lluvia seguía cayendo con furia como si quisiera hundirlo todo.
Escuché claramente cómo respiraba agitadamente, pero antes de que pudiera girarse hacia mí, otro trueno descomunal sacudió el aire como si el cielo mismo se rompiera. Y entonces la sombra inmensa de la avalancha comenzó a desplomarse desde lo alto. La choza que acabábamos de reforzar, ¿aguantaría esta segunda pesadilla? ¿O todo aquello había sido solo el preludio de una tragedia aún más terrible que ni siquiera podíamos nombrar?